Bienvenidos tripulantes, ya sabéis que, como dice el refrán, a la tercera vara vencida, pero vamos a ver si a la segunda vara vencida. Hoy tenemos a Francisco Hodge, él es abogado, como bien sabéis, notario y escritor del libro Atando Cabos, una crónica histórica para un argentino despistado. Bienvenido, Fran, ¿cómo estás? Hola, Linda. Un saludo a todos. Muchas gracias. ¿Se Te he escucha? Sí. escuchado, eso que me has dicho lo he entendido mal, seguramente habrá sido por el internet. Retomamos por donde habíamos estado antes, el proyecto de invasión política británica, ¿te parece? Comenzamos por Bueno, los proyectos de invasión. perfecto. Sí, sí. Creo que habíamos dejado en el primer plan de invasión a Hispanoamérica de Correcto, 1655, te había correcto. comentado. Mm. Este, bueno, ¿qué ocurrió? Cuando Cromwell asume el protectorado, una vez decapitado Carlos I, se presenta el primer plan de invasión. Ese plan de invasión denotaba un profundo conocimiento de quienes lo elaboraron sobre las características que tenía Sudamérica. ¿Bien? Si nos situamos en el tiempo y pensamos que el Virreinato del Río de la Plata recién se fundó en 1776, ¿bien? Que para ese año, para 1655, tampoco había asentamientos jesuitas en la zona. Eh, la pregunta es de dónde surgió. Bien, y además, ¿quién fue el que elaboró el plan de invasión? El plan de invasión proponía invadir Valdivia, lo que es la zona de Valdivia en Chile. Bien, Ok. ¿qué ocurre con esto? Estamos hablando de 1655. Todos los planes que se van a hacer luego van a tener que ver con la misma zona geográfica, ¿bien? Por Mm. ejemplo, el plan de 1711 que da a conocer el historiador argentino Julio González, que se llamó Un plan para humillar a España, también hablaba de tomar Sudamérica por el Río de la Plata. Lo mismo el plan que dio a conocer Rodolfo Terraño, es un plan de 1804 elaborado por el capitán Maitland. Este, es un plan que proponía ingresar por el Río de la Plata y cruzar a Chile, que fue después lo que ejecutó San Martín, ¿no? Ok. Entonces siempre hubo planes de invasión a Hispanoamérica, perpetrados, diseñados desde los centros de poder de la Gran Bretaña. Ok. Bien, Bien. Siempre desde Gran Bretaña, ¿por parte de quién? De este hombre, el Cromwell, si bien es cierto, tú has comentado que mandó a decapitar al rey. ¿Quién es Cromwell? ¿Quién está detrás de Cromwell? ¿Quién financia a Cromwell? bien, eso sí, habíamos tocado ese punto que es muy importante. Cromwell fue un supuesto revolucionario que en realidad llevó adelante una subversión que fue financiado por financistas de Ámsterdam. Bien, Ámsterdam en esa época era conocida como la capital financiera de Europa. Tenía una colonia sefardí muy importante de judíos que habían emigrado luego de la Inquisición de España, tanto de España como de Portugal, y se asentaron en Ámsterdam. Esa colonia comienza a tener un muy próspero desarrollo comercial, ¿bien? Y se transforma en la capital financiera banquera de la Europa del siglo XVII. Este, Justamente desde esos centros financieros es que se desarrolla el plan. Específicamente, la persona que le entrega el plan a Cromwell se hace llamar Simón de Cáceres. ¿Bien? El plan se llamaba Una humilde proposición de Simón de Cáceres. Simón de Cáceres era un sefardí radicado en Ámsterdam, un comerciante importante, que había logrado el retorno a Inglaterra gracias a que justamente Oliver Cromwell levantó la prohibición que pesaba desde el año 1290.
en Inglaterra. Bien, Eduardo VII, si mal no recuerdo, el Piernas Largas, en el año 1290 había promulgado un edicto de expulsión a las comunidades de judíos de Inglaterra, y es con Cromwell que se levanta esa prohibición, y ahí es cuando todos los capitales o los financistas, que en su mayoría eran hebreos, vuelven a Inglaterra amparados por justamente Oliverio Cromwell, ¿no? Fran, ¿sabemos por qué Eduardo VII expulsó a los judíos sefardíes en 1290 de Inglaterra? Mira, hay varias posturas, como siempre, depende del autor que uno tome. Algunos hablan de que justamente este rey tenía problemas económicos y que necesitaba quedarse con las tierras, con las importantes propiedades que tenían los judíos en la City de Londres. Y otra postura habla de que, bueno, como justamente, y esto es un punto importantísimo, el judaísmo no condenaba el préstamo de dinero a intereses, se había hecho práctica habitual entre los orfebres de la época comenzar a prestar dinero a interés, lo cual llevó a la bancarrota a muchísimos comerciantes londinenses y en cierta forma se habían puesto al pueblo en contra, y ese fue el motivo que llevó a que el Piernas Largas promulgue ese edicto para acabar con la usura, ¿no? ¿Sabes de lo que me acabo de acordar, Fran? De la obra de Shakespeare. ¿Cómo se llama esta obra que habla una película? ¿La conoces? Que habla muy bien sobre esto, sobre los judíos, sobre los intereses. ¿Sabes de lo que te hablo? Sí, no recuerdo, puede ser, pero no recuerdo, no recuerdo. Es una historia conocida, la expulsión. Además, por las mismas prácticas también fueron expulsados de la mayoría de los países de Europa, ¿no? Claro, claro. De hecho, totalmente. Los expulsaron de España, los expulsaron de todas partes. Cada cierta época fueron expulsados. Uf, cuántas teorías hay sobre esas expulsiones. Ok, muy El bien. tema, Entonces, dime, Fran. sí, no, que como habíamos dicho cuando comenzamos la entrevista, Cromwell adhería al calvinismo, ¿bien? Ya para esa época Juan Calvino había instaurado su teoría religiosa, esta secta religiosa, y Calvino y todo su séquito político, por así llamarlo, adherían a los postulados calvinistas. Sin embargo, para esto, como no tengo la ayuda de memoria acá, me va a resultar un poco difícil, pero es muy interesante profundizar en los postulados calvinistas, donde en términos económicos se acepta el préstamo de dinero a interés. Ese fue uno de los grandes motivos que llevó a que justamente estos financistas holandeses financien el derrocamiento de la monarquía católica en Inglaterra para permitirle así tomar a Inglaterra y incorporarla al mundo financiero. Bien. Bien, bien, importantísimo. Esto es un antes y un después, casi, casi que se podría decir, en la historia de la humanidad, ¿no? Sí, exactamente, porque si nosotros comprendemos que en ese momento se termina con la monarquía católica, se comienza se toma prácticamente la Cámara de los Comunes. Ya la Cámara de los Comunes pasó a tener un poder importantísimo dentro de lo que era la política, las decisiones políticas del imperio, y tiempo más tarde, una vez muerto Oliver Cromwell, se iba a restaurar la monarquía porque el pueblo no lo quería Cromwell. Esto es algo que ocurre siempre. Son revoluciones que no responden a los intereses del pueblo, sino a los intereses de una pequeña minoría que casi siempre son minorías económicas, ¿no? Banqueras. Cuando Oliverio Cromwell muere, lo decapitan y se restaura la monarquía Estuardo. ¿Bien? Pero, ¿quién es el rey que el primer rey Estuardo que se restaura? Es Carlos II, que muere al poco tiempo, y luego viene Jacobo II. Pero Jacobo II ya no estaba en condiciones de gobernar, porque durante los casi 10 años que duró el protectorado de Cromwell, prácticamente todas las decisiones políticas y, como te decía, el parlamento fue tomado por la burguesía financiera. ¿Mm? Al grado tal que se lo derroca a Jacobo II, y ya directamente, esto ya es expreso,
se lo trae al monarca Guillermo III, que fue llamado como Guillermo III de Inglaterra, que era un monarca holandés, que siempre estuvo al servicio de los intereses financieros de Ámsterdam, ¿no? De los Países Bajos, en aquella época llamados Provincias Unidas. Muy bien, Guillermo III. O sea, una pregunta, ¿la Casa Real Británica actual provendría de este Guillermo III? No, después hubo otras casas, el trono fue cambiando de manos, pero una vez que se logró tomar el poder ya con un monarca que estaba al servicio de los intereses financieros, se da el gran movimiento de piezas que fue la creación del Banco de Inglaterra, ¿no? ¿Eso en qué época? Si mal no recuerdo, el banco, estos 1655, creo que en el 72, por ahí, 1672, 1678, se crea el Banco de Inglaterra, que es muy llamativo, ¿no? Porque Guillermo III, Guillermo de Orange, estaba en guerra con Francia y necesitaba financiamiento. Entonces se le ofreció el financiamiento, 12 millones de libras esterlinas, que se la prestaron al 8% anual en libras, con la condición de que se le permita al séquito de banqueros encabezado por William Patterson, que se le permita crear un banco privado, que es cuando nace, es el primer antecedente del sistema financiero actual. Un banco privado, independiente del Estado, con la facultad de emitir billete papel. En 1672, cuando comienzan a emitir billetes en vez de monedas de oro. Exactamente, ya el Estado pierde la facultad de acuñar moneda y se le delega ese poder a un banco privado que emitía billetes y comienza la deuda interna británica. Hasta ese momento Gran Bretaña no conocía lo que era una deuda. Bien, ya Gran Bretaña y la corona, con los Orange a la cabeza, ya empieza a tener deudas con el sistema banquero. Entonces, en ese momento Gran Bretaña ya gira, se produce un viraje en los intereses de la corona, que ya no va a ser a mayor gloria de la monarquía, la conquista de tierra, sino que iba a responder a intereses económicos, puramente económicos. Oye, qué interesante todo esto, ¿eh? Es que esto es la clave fundamental para poder comprenderlo todo. Es como la base, ¿no? Desde esta base partimos. Imagino que tu libro, Atando Cabos, parte de esta base, de ahí en adelante, ¿verdad? Sí. Así es. Porque muchas veces también es parte del plan de desinformación querer entender todo en términos puramente materialistas o económicos, y muchísimas cuestiones de geopolítica o decisiones de fondo son tomadas por cuestiones religiosas, como por ejemplo lo que significó el calvinismo para el sistema bancario. ¿Nos lo podrías explicar, por favor? Hay muchísimas cuestiones de fondo, políticas o geopolíticas, que tienen una fuerte connotación religiosa. Por darte un ejemplo claro y patente, es Suiza, ¿no? Suiza es un país 100% calvinista. Los postulados de Juan Calvino, que promovían, además de un concepto de predestinación, es decir, que el ser humano ya está predestinado y que se alaba a Dios a través del trabajo, también se fomenta una separación del Estado de la Iglesia, permitiéndose prácticas bancarias de fondo, ¿no? Hay una entrevista muy importante que hizo un político suizo, Javier Comtesse, en el portal de Swiss Info, está publicada, donde explica los orígenes calvinistas del sistema bancario. ¿Bien? Es decir, para implantar un sistema económico había que crear una religión que fomente o que hace un sustento axiológico a esas prácticas, ¿no? Porque recordemos que el catolicismo condenaba el préstamo a interés. No estaba permitido. Eso no lo sabía, ¿ves? Sí. O sea, el catolicismo prohibía el préstamo a interés. Exactamente. Y se creó una nueva religión, que sería el calvinismo. Y el calvinismo justo, a ver, no vamos a decirlo en términos exactos que se creó para eso, pero da la casualidad
de que fue la religión que adoptaron los países que llevaron adelante el desarrollo del sistema bancario actual. Hoy en día todavía tenemos a Suiza como un ejemplo claro. Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Qué interesante, qué interesante. Ok, nos ha quedado clarísimo esto de la base. Entonces, a partir de aquí se ejecuta el plan de invadir Hispanoamérica, ¿verdad? Claro, ya empieza a girar en el orden del día de las decisiones de las cámaras de los comunes y de los lores, el Parlamento británico ya empieza a rondar la idea de esa invasión a Hispanoamérica. Como te decía, ese primer plan estaba destinado a invadir una zona de Chile, que es Valdivia. Bien, había que invadir Valdivia. Y la invasión de Valdivia se tenía que hacer con correligionarios de este hombre Simón de Cáceres, que era el que proponía el plan. Es decir, que tendría que haber se debería fundar una colonia judía, lo cual es un dato bastante importante, teniendo en cuenta que todo esto era territorio católico, ¿no? Ok. Se debería fundar una El plan colonia proponía judía. que... Sí. O sea, a día de hoy ya hay colonias judías, imagino, en Valdivia o en el sur de Argentina, ¿verdad? Sí, al día de hoy seguramente que hay poblaciones, pero esto ya se planteó en el año 1655. Una cuestión importante que justamente por eso al libro lo titulo Atando Cabos, es que vos pensá, Perlinda, que Valdivia es una ciudad chilena que debe su nombre a Pedro de Valdivia, ¿bien? Que fue el Bien. primer adelantado español. ¿Quién lo mata a Valdivia? Lo mata el indio araucano Lautaro. ¿Bien? Bien. Y es el mismo indio que el nombre de Lautaro va a ser el nombre que van a tener luego las logias que van a invadir con San Martín a la cabeza y con José María de Alvear, que van a venir en 1812 a Argentina para, esto es una postura personal, ¿no? Pero para concretar el plan de segregación de Hispanoamérica. Justamente se habló nuevamente de ese indio de Lautaro. Se hizo en memoria del indio Lautaro que había asesinado a Pedro de Valdivia. ¿Mm? Muy bien. Una cosa muy importante, Fran, hablaste de que nos enseñan que en Latinoamérica habían colonias cuando en realidad eran virreinatos. Creo que esto es súper importante también. Sí, eso es extremadamente importante para aclarar la historia, porque uno se pregunta, estamos acostumbrados los argentinos sobre todo, nosotros siempre consideramos el potencial que tiene Hispanoamérica en general, ¿no? Y respondemos y decimos, bueno, el problema somos nosotros. Sin embargo, el gran problema, el problema de fondo, es la desinformación que existe en los ciudadanos. Porque en los colegios, en la educación formal, primaria y secundaria, se habla de los territorios españoles en América como colonias. Y justamente colonias es lo que no eran. Nosotros éramos un reino, el reino de Indias. ¿Bien? Teníamos toda una estructura jurídica, un esqueleto jurídico que garantizaba casi todos los derechos que gozamos hoy en día los ciudadanos en el siglo XXI. ¿Bien? No había estatus de colonia. Acá el español venía y formaba su familia. Los españoles en Hispanoamérica fundaron universidades. ¿Bien? Bien. Colonias, en cambio, sí eran las norteamericanas. Gran Bretaña formaba colonias. Ese concepto utilitarista de explotar la tierra sin dejar nada en el lugar donde se extraen los minerales y demás, eso era un concepto inglés, británico, ¿no? Eso te iba a decir, Fran, o sea, cuando en esta época que estaban ya pensando en invadir Valdivia o Hispanoamérica, también estaban, no sé si ya habían invadido la India, ya habían invadido África, ya habían invadido, ¿sabes lo que te digo? Todo el mundo en realidad. Sí, siempre fue exactamente. Yo siempre hago un poco
no sé si me explico bien, pero es como que la historia que se nos hace creer que nuestra historia en realidad fue la historia que vivieron las colonias británicas. ¿Me explico? Se niega la historia nuestra, haciéndonos creer que nosotros éramos lo que en realidad eran las colonias británicas. Hispanoamérica no tenía nada que ver con eso. Y eso no solo lo digo yo, ni lo dicen autores argentinos o hispanoamericanos. Esto lo acepta uno de los hispanistas más, o autores que tratan de la historia hispanoamericana más importantes de Inglaterra, que es John Lynch. John Lynch reconoce en su biografía San Martín, que el virreinato del Río de la Plata tenía un desarrollo muy importante, que la zona menos desarrollada del continente era justamente la zona portuaria, porque vivía prácticamente del contrabando. En cambio, si uno se adentraba en la tierra, ya yendo para Perú, había un desarrollo de manufacturas, curtiembres, producción de alimentos, había una economía próspera. ¿Sabes qué me has dejado estupefacta? Esto es un antes y un después. Totalmente. Sí, es cambiar un poco el foco, la mirada, dejar de renegar de nuestra cultura y comenzar a ver, bueno, ¿por qué nosotros éramos tan malos como se dice? ¿Realmente existió esa leyenda negra sobre España? Son los propios autores ingleses los que reconocen que eso no fue así. ¿Tú eres español, Fran? No, yo soy descendiente de alemanes y de suizos. Sin embargo, bueno, argentino, tratando de ser lo más patriota posible, hay que reconocer los orígenes de la patria, ¿no? La idiosincrasia del pueblo. Muy bien. Te iba a comentar algo, Fran. Mira, recuerdo una conversación que tuvimos con Adrián Salbucci, Quique Romero y José, una de nuestras conversaciones privadas, hablando un poco sobre todo esto. Y José le comentó a Adrián, ya esto hace como medio año, ¿no? Le comentó que a José, a Adrián y a Quique que había leído un artículo de un economista británico que decía que cómo era posible que España no mirase hacia todo Iberoamérica, porque si España en vez le diera la espalda a la Unión Europea y se uniera con todo Hispanoamérica, España, vamos, sería, o sea, la potencia mundial totalmente. La potencia mundial. Seguramente. Seguramente. Que esto es bien distinto de reivindicar una vuelta a la anexión con España, ¿no? Nosotros hoy en día somos países independientes, pero la intención un poco es resaltar esos valores comunes. Porque pensemos que vos y yo, del otro lado, en otro continente, estamos hablando la misma lengua. Prácticamente todo Hispanoamérica habla español. Somos étnicamente homogéneos. Tenemos acceso a los dos mares. Tenemos cercanía, somos el país más austral del mundo. Tenemos casi el pie en la Antártida. Todos los climas. No hay ninguna duda que el plan de dominación británico se sustentaba principalmente en la división de ese gran bloque geopolítico que era la Hispanoamérica, luego fue el Virreinato del Río de la Plata, y dejar países que estén destinados al fracaso, que no tengan métodos o formas de sustentabilidad. Es muy difícil yo explicarle a algún extranjero que un uruguayo no es argentino, ¿no? Hablamos igual, tomamos mate, somos la misma gente, sin embargo somos dos países distintos. ¿Por qué somos dos países distintos? Ahí hubo toda una ingeniería diplomática de parte de Gran Bretaña, con un lord que se llamaba Lord Ponsonby, que fue el que vino a instigar que se entregue la banda oriental, que era parte integrante del virreinato. Así Gran Bretaña se garantizaba el acceso hacia Perú y hacia el interior del virreinato a través del río La Plata. Es muy compleja la historia. Claro, también tengo entendido que hay mucha división, ¿no? Culturalmente hablando entre los países sudamericanos, no sé, por lo que has dicho, Uruguay, Argentina, Perú con Chile, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, cuando tendría que ser países muy unidos, ¿no? Exactamente. Lo que se fomenta justamente desde los medios de comunicación masiva, se fomenta ese reniego hacia las propias raíces y esa competencia entre estados, ¿no? El general Perón, bueno, has escuchado hablar de Perón, sí.
el general Perón decía que si el problema con Chile era un par de islas, había que dinamitarlas. Nosotros no podemos estar peleados con nuestros hermanos chilenos, mucho menos con los hermanos peruanos, los hermanos bolivianos, paraguayos. Esto es un gran bloque geopolítico. Me ha encantado lo que acabas de decir. Muy bonito, me ha gustado mucho. Pero me he quedado pensando en algo muy delicado, en las Malvinas. ¿Cómo Oh, solucionamos el tema de las Malvinas? Pero eso lo vamos a dejar al final del vídeo porque vamos a intentar ir paso a paso. Uf, con las Malvinas, sí. ¿verdad? Madre mía, con las Malvinas. Bueno, vamos allá. Entonces, se podría decir que estamos en el comienzo, o bueno, vamos a hablar de los puritanos milenaristas y judíos mesiánicos. O sea, pasamos del calvinismo y las finanzas, que es un tema muy importante. Y Sí, ¿te parece bien si hablamos de los puritanos milenaristas? ¿A qué te refieres con sí, sí, esto? cómo no, cómo no. Eso, en la obra hago una breve reseña, porque yo no soy un teólogo. Eh, Me he basado principalmente en las creencias que tenían en común tanto los puritanos como estos judíos mesiánicos respecto de la importancia que tenía la creación del Estado de Israel, ¿no? Eh, los puritanos, por su parte, creían que se debía readmitir a los judíos en Inglaterra para convertirlos al cristianismo y así permitir que Jesús vuelva a la tierra y gobierne por 1000 años, ¿no? Algo así es la creencia que tenían. No exacto, y pido disculpas a los teólogos, ¿no? Porque no lo soy, pero algo así esa era la concepción que se tenía. Y por su parte, este, este, este grupo de judíos mesiánicos, sobre todo holandeses, que fueron los primeros que se reincorporaron a Inglaterra, estaban comandados por un rabino, que era el rabino Menashe ben Israel, ¿bien? Y que Menashe ben Israel había escrito una obra que es totalmente desconocida para la historiografía, al menos en español. Es una obra que se llamó eh, eh, Esperanza de Israel. Bien, origen de los americanos, esto es Esperanza de Israel. Y en esa obra planteaba que una de las 12 tribus perdidas del pueblo de Israel se encontraba en Sudamérica. Bien, entonces era el propósito de toda la comunidad que encabezaba Menashe Ben Israel, era lograr la readmisión en Inglaterra para utilizar la estructura, la fuerza naval británica para ir y descubrir nuevamente esa tribu perdida de América. ¿Y cuál sería esa tribu? Mirá, vuelvo a repetir, no soy teólogo, pero por lo poco que pude averiguar, se habla de una tribu del palo de Efraín. Yo mucho no entiendo bien, pero es una creencia similar a la que tienen los mormones hoy en día. El mormonismo sostiene que ellos descienden de una tribu perdida, que es el palo de Efraín, y que esa tribu está en América, por eso llevan a cabo tanta colección de datos genealógicos, ¿no? Qué bien, muy interesante. ¿Nos pasamos, te parece bien, al origen del sionismo? Sí, cómo no, cómo no. Eh, por supuesto que no hablamos en términos políticos. El sionismo como movimiento político, recordemos que nació con la obra de Theodor Herz, El Estado Judío, en 1896, ¿no? Sin embargo, ya los propios autores también judíos, por ejemplo Cecil Roth, reconocen que este hombre, Menashe Ben Israel, fue un poco el propulsor del concepto sionista de que la vuelta a Israel debía ser buscada voluntariamente por el pueblo y no que había que esperar esa redención del pueblo hebreo que solo volvería a la tierra, sino que había que moverse políticamente para lograr esa readmisión en el Eretz Israel, que luego fue territorio palestino, ¿no? Entonces fue él al que se le atribuye, creo que Shoklom, otro también autor judío que hace una historia muy profunda del judaísmo, también le atribuye a Menashe Ben Israel el origen de esa idea de que hay que ir por la creación del Estado.
¿Bien? Bien, muy bien. Es una Entonces, idea es una idea que es contraria, según un grupo bueno, de rabinos ortodoxos, es contraria a las mandas de la Torá, ¿no? ¿No? No hay que buscar la creación del Estado, sino que eso iba a venir solo, según sus creencias. una pregunta. Aquí estamos con esta invasión a Hispanoamérica. Obviamente la creación de América, me refiero a Estados Unidos, también está bajo las garras de Inglaterra, obviamente. Sí, por supuesto, por supuesto. Lo, lo más terrible respecto de la independencia norteamericana, lo terrible que se enseña en Hispanoamérica es que cuando nosotros aprendemos los motivos que llevaron a la independencia argentina, sobre todo en 1816, se estudia como un antecedente de la independencia norteamericana, ¿no? Y en términos reales no hubo nada más distinto a la independencia argentina que la independencia norteamericana. El 4 de julio de 1776 marcó un periodo de proteccionismo económico con hombres como, por ejemplo, Alexander Hamilton. eh, Norteamérica comenzó con una política proteccionista y en favor de la industrialización de sus colonias, ¿bien? Que es lo que luego le permitió ser a Norteamérica esa potencia industrial que terminó siendo. En cambio, nosotros, en el Río de la Plata, logramos la independencia a costa de un grupo minúsculo de políticos de esa época que estaban a favor de los intereses británicos y el verdadero interés detrás de promulgar la independencia era la apertura del puerto y el lograr el comercio con Inglaterra, ¿no? Que fue en definitiva lo que pasó. Un Qué, hombre, qué gran un hombre diferencia, muy... ¿no? Claro, claro. Vos fijate que acá se nos enseña a nosotros como un antecedente. Nos programamos para razonar como antecedente de nuestra independencia el 4 de julio de 1776. Y en realidad, lo que pasó en Argentina mucho tiempo después fue totalmente distinto. Nosotros, la independencia significó la apertura del puerto al comercio británico. Y uno de los personajes principales de esa época, que fue Mariano Moreno, por ejemplo, un hombre que se lo tilda de, bueno, con muchos ideales, un revolucionario, un afrancesado, ¿no? Un iluminado. En realidad era un hombre que era abogado y era el abogado de las casas de comercio británicas en Buenos Aires, ¿no? Un poco el que encabezó esa independencia, esa revolución, era una persona que estaba totalmente comprometida con los intereses y en defensa de los intereses británicos en el Río de la Plata. Con la boca abierta me estás dejando, Fran. Qué información más interesante, por Dios. Es así, Uh, es así. una pregunta, Fran, ya es un tanto personal. ¿Qué te inspira a escribir esta crónica de la historia detrás de la historia, o sea, la historia real de Argentina? Mirá, principalmente ese sentimiento que uno tiene, que lo tiene la mayoría de los argentinos, es decir, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Por qué un país tan próspero con somos descollantes, y esto nos tildan de egocéntricos, ¿no? A los argentinos, pero hemos tenido, hemos tenido grandes pensadores, mucho desarrollo científico, eh, Cultural. cultural, ¿no? Es la cuna de muchas grandes mentes argentinas. Sin embargo, siempre caemos en ese agujero negro que no nos permite ir hacia adelante. Y bueno, emprendí la investigación tratando de encontrar no el enemigo, sino cuál es la causa, ¿no? ¿Cuál es la causa? Y un poco en vez de criticarnos a nosotros mismos, renegando de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, hay que poner el foco en algo que no se habla y que la idea es que no se hable, que es la inteligencia y la diplomacia inglesa, cómo fue trabajando siempre sobre las sombras, diseñando estrategias a largo plazo para lograr la segregación territorial de toda Hispanoamérica. Siempre detrás de las grandes decisiones hubo algún personaje británico interesado, ¿no?
Muy bien. Que O es también un sea, poco, permitime, Perlinda, que te diga esto. También a un americano le resulta muy loco entender que las políticas del Imperio Británico son tomadas a 300 años. ¿Bien? Ellos se han encargado a lo largo de la historia de pensar en la macrohistoria. Esto también se garantiza a través del sistema parlamentario, ¿no? Con la monarquía. Hoy se toma una decisión estratégica, geopolítica, y capaz que es un movimiento de piezas que se va a hacer a 250 años. Y en 250 años se abre el protocolo de dominación británica y se ejecuta esa política. Esa es la gran diferencia entre nosotros, que depende, a ver, acá cambia el gobierno y se da vuelta el timón y salimos para otro lado y después para otro lado. No hay políticas que permitan el desarrollo a largo plazo. Que esa es la gran virtud de Gran Bretaña, ¿no? El Foreign Office británico. Ellos tienen un edificio por cada continente del mundo donde hay gente estudiando todo lo que acontece en todas las partes del mundo. tú has estudiado algún máster en Inglaterra, imagino, ¿no? No, he visitado Londres, he estado un par de veces visitando esos lugares justamente, y ahí es cuando pude ver que había un edificio entero que decía América. Se encargaban de estudiar todo lo relativo a América, ¿no? Y lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo, por supuesto, con otros hay otros medios de dominación, ¿no? Que eso también es muy importante. Cuando este poder financiero toma los ejes de las decisiones políticas del Imperio Británico, ya no importaba conquistar tierras, ¿no? Ahora lo importante era divide et impera, es decir, dividir los territorios fuertes y someterlos por medio de tratados bilaterales de comercio. Es decir, hacerlos dependientes en las relaciones de comercio. Siempre estaba esa lógica de te compro el cuero y te vendo la bota. ¿Qué es lo Que es que más barato. ocurre sobre todo en Latinoamérica, Iberoamérica, ¿no? Vendéis. Seguramente. Y el motivo por qué ocurre eso, te voy a dar un dato bastante certero. El fundador de esta postura utilitarista, es decir, no nos conviene tener colonias, nos conviene tener países libres que se mantengan a sí mismos y nosotros comerciar, fue Richard Cobden, ¿no? Richard Cobden era un comerciante británico que fue el fundador de lo que se dio a conocer a posteriori como la Escuela de Manchester, ¿no? Eso te iba La a Escuela preguntar Económica de ahora. Manchester. Justo te iba a preguntar ahora por la escuela de Manchester. Bueno, Adelante, Fran. justamente la Escuela de Manchester es la promotora de que Inglaterra tenía que ser una gran urbe industrial, ¿no? A costa de trabajo prácticamente esclavo, y el resto del mundo, sobre todo en los países donde había intereses geopolíticos como nosotros, tenía que ser la granja. Nosotros teníamos que ser la granja de la Gran Bretaña. Era esa un poco la ecuación que se manejaba en la escuela manchesteriana, ¿no? Que después, si vamos un poquito más a lo que es historia mundial, fue escuela la que derivó en la Revolución. Porque Francia, antes de la Revolución Francesa, era una incipiente potencia industrial. Luego de la Revolución Francesa quedó sometida a los intereses financieros provenientes de Inglaterra. O sea, estaría claro, lo que queda aquí claro es que Inglaterra es la gran potencia mundial, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. eh, si hay algo que tienen los sajones es que han logrado estructurar un sistema de poder eh, prácticamente invencible, porque manejan los medios de información, se maneja la política, se compran voluntades. Sin dudas que Inglaterra es el gran eje de poder mundial, ¿no? ¿Por qué se mantienen las coronas? Por ejemplo, la corona inglesa. Porque imagino que estarán respondiendo a los intereses de la banca, ¿verdad? Estas son suposiciones, ¿no? Razonamientos que uno hace. Yo creo que el motivo por el que todavía se mantiene es garantizar la política de fondo, ¿no?
Si uno, pueden cambiar los gobiernos, puede cambiar el primer ministro británico, pero sabiendo que está la Casa Real a cargo de la política de fondo, de las relaciones internacionales, es como que hay cierta tranquilidad en lo que a geopolítica respecta. Bueno, Me da a la día de impresión hoy, a día de hoy las casas reales, ojalá, a ver si desaparecen, ¿verdad? Fran, ¿estás ahí? si hay una garantía de que no son... Sí, sí, acá estoy. La certeza que tengo es que no son representativas del pueblo, es decir, no Fran, te estoy perdiendo. Debe ser el internet que va un poco lento. ¿Me oyes tú a mí ahora? probablemente. ¿Ahí me Ahora, escuchas mejor? ahora sí, has vuelto. Perfecto. Te has Sí, quedado yo te escucho bien, completamente. yo te escucho Vale, bien. fantástico, ahora sí, que te habías quedado pegado en la pantalla. Muy bien, nos pasamos a lo que sería la Gran Reunión Americana y la Gran Logia Unida de Inglaterra. Sí, cómo no, cómo no. Eso, siempre teniendo en cuenta que el poder estaba en Gran Bretaña, ¿no? Ujú. Eh, Hay un personaje que fue esencial en toda esta historia, que fue Francisco de Miranda, el caraqueño, ¿no? Hoy sería venezolano, que es venerado como todo un prócer latinoamericano. Sin embargo, Francisco de Miranda, que fue el que se encargó de crear lo que se llamó la Gran Reunión Americana, que fue en realidad un grupo masónico, más bien operativo, que se reunía en la casa de Francisco de Miranda en Inglaterra, en Londres, que era una casa que justamente le había donado, le había regalado el primer ministro británico, William Pitt, el joven Pitt, a Francisco de Miranda. Entonces, si nosotros tenemos una reunión donde vienen personajes de la talla de San Martín, Bolívar, ¿no? Y personajes muy importantes de la época, a una casa que nos la regala el primer ministro británico. ¿Qué intereses va a representar ese grupo de personas? ¿No? Claro, vamos, más claro que el agua, ¿verdad? Es un poco, en realidad no es así de simple el razonamiento, ¿no? En el libro me explayo muchísimo más. Hubo un antecedente directo de lo que fue la reunión americana, que fue el Acta de París, donde se cumple Miranda, que mal no recuerdo, donde lo que hacen es dejar asentado en un acta cómo iba a ser el plan de independencia de casi todo Hispanoamérica. La pregunta que nos tenemos que hacer es si Hispanoamérica realmente hubo una revolución del pueblo y queríamos ser independientes. ¿Qué autoridad tenían estos americanos que vivían en Europa para juntarse en París y decidir por los intereses del pueblo americano? ¿No? Pues sí. Fran, te estoy perdiendo un poco. ¿Me escuchas? Debe ser el internet tuyo porque yo creo que te escucho entrecortado, pero no es el audio, es Yo te internet. escucho bien. ¿Tú me escuchas bien? Ahora sí. Sí, te estabas perdiendo, pero te lo vuelvo a decir, es el internet, no, no eres tú. O sea, me refiero a Sí, que no sí, es te el escucho bien. audio. Bien, bien. ¿Tienes abierta alguna otra ventana o algo de YouTube o algo? Si tienes abierto algo más, ciérralo, por favor. No, pero por ahí, Juli, cerrá las pestañas que estés usando internet, por favor. Por ahí es la otra computadora. Vale, perfecto. Muchísimas Ahí gracias, está. Fran. Es que es eso. Si hay alguien más utilizando el internet, pues la banda baja, ¿vale? Es probable. Muy bien, claro, es que el plan de independencia de todos los países latinoamericanos, ¿no? Ejecutados en París por un grupo de personas. Diseñado, sí, el diseño fue en París por tres personas que se juntaron y dijeron, bueno, vamos a hacer así, así,
y le vamos a dar una gran importancia a Gran Bretaña, que es la que nos va a dar los medios para llevar adelante las expediciones, ¿no? Para lograr la independencia. Es decir, en términos sencillos, Perlinda, para no confundir ni aburrir, todos los grandes próceres de la independencia fueron personas que, sobre todo Francisco de Miranda, no representaban al pueblo que decían representar en Europa. Prácticamente no conocían el pueblo. Era un políglota, la mayoría de su vida en Europa. Su biblioteca tenía la mayoría de los libros en otros idiomas, en francés, en inglés. Al grado tal que cuando va a querer a promulgar la independencia en su país, en Venezuela, no es aceptado por el pueblo. Se tuvo que volver. En época era la Gran Colombia, pensaban que era una invasión inglesa lo que estaba viniendo. Normal, estaban pensando bien. Sí, estaban pensando bien, exactamente. ¿Qué es esto El de la pueblo gran... se desayunó de todas estas decisiones una vez que se estaban ejecutando. Fran, ¿me oyes? Te veo un poco en internet. Hola, ahí sí, sí, Yo te pierdo un poco. ahí me escuchas mejor. Sí, ahora sí. Bien. ¿Qué es esto de la Gran Logia Unida de Inglaterra? Bueno, la Gran Logia Unida es, al día de hoy, es el alma mater de la orden masónica, pero en esa época, que estaba recién fundándose, lo importante y lo destacable es que, a ver, para interpretar un poco, si las logias que se armaron en Inglaterra en esa época, las llamadas logias Lautaro, la pregunta es, ¿respondían o no respondían a los intereses británicos, no? Yo tengo la impresión de que sí, por el hecho de que justamente si pertenecían a la orden, la Gran Logia Unida de Inglaterra se formó originalmente con las logias que comandaban los hijos del rey. No recuerdo ahora los nombres, pero las logias que estaban a cargo de los dos hijos del rey se fusionaron para crear la Gran Logia. De manera que es prácticamente obvio que William Pitt, o sea, es obvio que William Pitt respondía a los intereses de la corona, y William Pitt era el que le bajaba línea a Francisco de Miranda, que a su vez es el que organizó estas expediciones, ¿no? A Hispanoamérica. Muy bien. Fran, me ha surgido una pregunta. Con toda esta información, soluciones. ¿A ti qué soluciones se te ocurren a día de hoy como abogado para liberarnos? O sea, me refiero para que los países en general se liberen de lo que serían estas mafias de la banca o de estas mafias del sionismo. Mira, yo creo que lo más importante de todo es conocer, no vamos a encontrar nunca una respuesta política hasta que no haya una reacción educativa y cultural, ¿no? Nosotros debemos conocer verdaderamente nuestros orígenes y las causas. No digo que todo el mundo tiene que ser un historiador, un experto en estos temas, pero hay que tener en claro que quién fue quién, ¿no? Tener en claro que nuestra independencia, si bien estamos orgullosos de ser argentinos, por supuesto, pero no fue un grito de libertad como se lo promueve, que respondió a intereses económicos, ¿no? Yo creo que una vez que nosotros comprendamos además cómo se mueven los hilos del mundo, porque hoy en Argentina y en Chile, por ejemplo, tenemos un gran problema con movimientos segregacionistas del sur, de indígenas mapuches, que son, por supuesto, que son reivindicados y sustentados por los medios de comunicación, pero que mucha gente, muchos ciudadanos argentinos están a favor y por ahí no se han puesto a pensar un poco quiénes son los mapuches, de dónde vienen los mapuches, a quién responden los mapuches, ¿no? Si hay detrás de eso político, se apela siempre al sentimiento, se enseña que vino el español, mató a los indios, los sometió, entonces ahora que los indios sean independientes es un derecho humano. Y eso no es así, no es tan simple el razonamiento que hay que hacer, ¿no? La historia no es tan simple. 2 más 2 nunca es 4 en geopolítica.
Recuerdo uno de los vídeos de Quique Romero y Adrián Salguchi en Argentina, que Quique comentó que la oficina central de los mapuches, tanto chilenos como argentinos, está en Inglaterra. Por supuesto que sí. Está en Bristol, en la ciudad de Bristol, en Inglaterra. Se hace llamar el Enlace Mapuche Internacional. Si ustedes ponen en internet, en Google, ponen Nación Mapuche, los va a dirigir directamente a un enlace que se llama Enlace Mapuche Internacional, que es una organización prácticamente fantasma, porque yo me encargué de averiguar a ver si había alguna organización importante en la zona. Ustedes, si se meten en Google Street View, van a poder ver que no hay ningún edificio ni nada por el estilo. Compuesto casi 100% por británicos, con una cabeza que se llama Reinaldo Mariqueo, que dice ser chileno, ¿no? Descendiente de araucanos, pero que hace desde el 70 que vive en Inglaterra. El resto son todos gringos. Bueno, y desde ahí se promueve la independencia del pueblo mapuche. Que el pueblo mapuche, a su vez, es una invención británica también. No existe el pueblo mapuche como pueblo indígena, ¿no? Espera. ¿Qué me estás contando? Estoy diciendo que el pueblo mapuche como pueblo indígena es una invención del Foreign Office británico como una política para la segregación del Estado o la división de Argentina y Chile. ¿En qué época se creó? Mirá, es reciente, este enlace mapuche no sabemos bien cuándo comenzó a operar públicamente, ¿no? Lo cierto es que actúa en paralelo con una entidad que se llama Auspice Stella, que tiene rango consultivo en la ONU, es decir, que están operando realmente políticamente. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el error histórico que se comete? Voluntaria y muchas veces involuntariamente, cuando se enseña la historia. Se enseña que el pueblo mapuche es un pueblo bastante extenso de la zona patagónica. Sin embargo, el mapuche deriva del idioma que hablaba el pueblo araucano, el término mapuche, deriva del idioma que hablaba el pueblo araucano, que era el mapuzungún. Y mapuche significa gente de la tierra, ¿bien? La historia real, la verdadera historia, no la historieta, enseña, y esto lo han escrito muchísimos antropólogos, historiadores argentinos, Rodolfo Casamiquela entre ellos, que los araucanos eran un pueblo chileno. Era justamente el pueblo que yo te dije que su líder, Lautaro, asesinó a Pedro de Valdivia. ¿Te acordás? Sí. O sea, otra vez ¿correcto? Hay una conexión entre el pueblo araucano, la zona de Valdivia y Gran Bretaña. Ese es un pueblo que conquistó ya a mitad del siglo XIX, comienza a invadir la tierra argentina, produce un verdadero genocidio. Edelmiro Porcel, que es un historiador de número de la Academia de Historia Argentina, lo califica así como genocidio araucano, y se eliminan todas las etnias originarias de Argentina y se le impone su lengua. Como se le impone su lengua, como eran la lengua tehuelche, ranquel, pampa, pehuenche, que eran las etnias indígenas originarias de Argentina, eran ágrafas. Con la conquista araucana se cambia su lengua y de ahí que hoy quienes hablan el mapuzungún crean ser mapuches cuando en realidad étnicamente son tehuelches o ranqueles o pampas. ¿Bien? Fran, me tienes con la boca abierta. Lo tengo que decir, tripulante. Continúa, Fran, por favor. Bueno, esto tiene luego un perfil jurídico estratégico, ¿no? En lo que es geopolítica. ¿Por qué? Porque la ONU, que le da lugar a estas organizaciones que dicen representar al pueblo mapuche, la ONU tiene una resolución, que es la resolución 1514, que promueve la autodeterminación de los pueblos. ¿Bien? ¿Qué significa la autodeterminación de los pueblos? Significa que ONU le está dando la posibilidad que aquellos pueblos que existen en casi todos los que eran territorios conquistados por potencias, este fue el caso también de casi todos los países centroamericanos, logren su independencia. Ahora, yo te pregunto a vos,
Si el pueblo mapuche es un pueblo, como se quiere enseñar, ¿cuánto falta para que quieran aplicar la resolución 1514 y declararse independientes? Que de hecho es lo que profesan y lo que reivindican los representantes del pueblo mapuche en Chile y también en Argentina. La pregunta es, una vez que sean independientes, esto está relacionado con el Plan Andinia, ¿no? Puede llegar a estar relacionado, sobre todo en lo que hace a la segregación del territorio patagónico, porque el territorio que reivindican los mapuches es la franja central de lo que es Chile y Argentina, ¿no? Desde la zona de Valdivia, vos no sé si te ubicás, en el corazón de Chile, cruzando todo por la provincia de La Pampa hasta la provincia de Buenos Aires, que es la zona más productiva de Argentina, ¿no? Tenemos todas las llanuras, hay agua, petróleo. Bueno. Si eso se llega a segregar, ¿no? Queda el territorio patagónico aislado de lo que sería Argentina. El día de hoy hay una estrategia comunicacional que fomenta que se hable de Patagonia como si fuese un territorio distinto de Argentina y de Chile. Es como una marca registrada, Patagonia, ¿no? Esto lo ha explicado muy bien, con mucho fundamento, Adrián Salgucci. Se habla de Patagonia. En realidad Patagonia es el sur argentino y el sur chileno. Una población escasa que tienes, no se fomenta la población de esas zonas. ¿Cuál es el motivo de fondo? Es un tema complejo y que tampoco estoy seguro, pero hay uno se pone a atar un par de cabos, por qué se está dejando ese territorio tan solo, y bueno, si toma en cuenta lo que planteaba el Plan Andinia, podría ser factible, ¿no? Podría ser, Perlinda. A ver, te voy a contar una anécdota rápidamente, Fran. Este verano, aquí en España, me encontré con un grupo de músicos famosos chilenos y les quería hacer una entrevista sobre este tema, sobre el Plan Andinia. Y un par de ellos eran mapuches, de hecho viven en la zona mapuche. ¿Sabes con lo que me encontré? Que estaban todos al tanto del tema y ninguno de ellos quiso hablar. Y sí, pues, te lo creo, no tengo ninguna duda que puede que sea así. Mirá, te voy a dar un dato histórico más que te va a servir para atar un cabo importante. Ya dijimos que Lautaro era un indio araucano. Dijimos que en 1655 ya creía que los indios de los Andes del sur descendían de una de las tribus, ¿bien? Y te digo más. Una cosa, perdóname, sí. Te tengo que interrumpir, perdóname, ya sé que estabas diciendo algo importante, pero es que cuando has dicho lo de las 12 tribus y yo te pregunté qué tribu es y tú no me dijiste nada, a mí lo que me vino fue que serían los mapuches, ¿no? A ver, estamos hablando de tribus supuestamente de lo que era la antigua Judá, ¿no? Descendientes, tal vez descendientes. En la obra de Ben Israel no se especifica qué tipo de indios. Sí se habla de los Andes del Sur, ¿bien? Los Andes del Sur fueron en un inicio incas, los incas después empezaron a bajar, frenaron en la zona de Valdivia, justamente con la resistencia con los araucanos. Se podría suponer, especular, que se está hablando de los indígenas como descendientes de esa tribu, ¿no? Sí, correcto. Sí. Correcto, entonces, claro, ahora por lo menos... Así me cuadraría todo lo que me estás contando y entendería por qué las logias británicas se llaman Lautaro. Claro. Si no, no había un motivo, yo no he encontrado un motivo lógico para que se llamen Lautaro, ¿no? ¿Por qué reivindicar a un indio araucano? Pero te digo más, que esto es lo que te quería contar, que es importantísimo. Rodolfo Terraño, que es un político argentino, historiador muy prestigioso, publicó un libro que se llama El Plan Maitland. ¿Bien? Se llama San Martín y el Plan Maitland, en realidad. Donde dio a conocer otro plan de invasión que es posterior al que yo te digo, incluso posterior al que te comenté de 1711. Es un plan de 1804. ¿Bien? ¿Ya? Donde se hace toda una descripción impecable de todo el territorio. ¿Y sabés lo que se dice dentro del plan? Se dice que se tenía que tener como aliados a los indios de los Andes.
de la zona del Biobío. ¿Los mapuches? Claro, los mapuches son los araucanos, son los indios del Biobío chileno, del río Claro, Biobío, claro, claro. ¿no? Entonces los mapuches son originarios de Chile y no de Argentina. Yo siempre tenía la idea de que los No, mapuches eran de Argentina y de Chile. no, los mapuches son un pueblo mapuche, son araucanos, ¿bien? Bien, De la zona de Arauco, del Arauco chileno. Y no son un pueblo originario de Argentina. Recién, al grado tal, Perlinda, que cuando el general Roca hace la conquista del desierto en Argentina, donde Argentina incorpora todo el territorio de la Patagonia, los indios tehuelches, indios originarios, se unen a las tropas argentinas para ir en contra del araucano invasor. ¿Bien? bien. Cuando un historiador también argentino, Estanislao Ceballos, se entrevista con el cacique Pincén, es un cacique de la zona de la Pampa, del oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué te separaste de Calfucurá? Calfucurá era un indio araucano que vino acá y armó una dinastía de caciques, ¿no? ¿Por qué te separaste de Calfucurá? Y le responde Pincén, porque de la zona de Boroga. Yo soy indio argentino. Para ir más profundo, más evidente, el mismo Calfucurá, en una carta que le manda al general Mitre en 1861, si mal no recuerdo, le dice, confiesa, yo soy chileno, yo vine porque me convocó Juan Manuel de Rosas, pero él dice, yo soy chileno, no soy originario de acá. Sin embargo, hoy cuesta mucho hablar de estos temas en Argentina sin ser atacado por el lobby que hay detrás de estos movimientos indigenistas, ¿no? Hay todo un lobby mediático. Uno es muy atacado si sale a hablar esto. Fran, no sabes la que se va a liar en Chile con tus declaraciones. Pero a ver, me voy a pronunciar, perdóname, Fran, un poco, solo un segundo. Tenemos que comprender, verlo todo de una manera muy holística, muy amplia. Procuremos no entrar en personalismos, es lo único que os pido, ¿vale? Ampliemos nuestra mente, abramos nuestra mente e intentemos comprender la historia, porque ya sabéis que la única manera de no repetirla es conociéndola. Continúa, Fran. Seguramente. Sí, bueno, perdóname, que en Tripulantes tenemos un dicho que lo utilizamos mucho, que un programa cuando lo conocemos, o sea, cuando tomamos conciencia del programa, este programa se desactiva. Mira vos. No, que es un poco así, ¿no? Es así, Perlinda. Hay que ver la historia, no personalizarlo, porque además no hay que hacer tanto hincapié en las personas, de dónde viene, hacia dónde va, sino en el desarrollo de la historia para poder comprenderla. Si no, uno entra en una maraña que no la puede, es incomprensible, ¿no? Exacto. Sí, sí. La verdad es que, Fran, te tengo que felicitar, enhorabuena, porque aunar toda esta información como dice tu libro, atando cabos, ¿no? Los has atado muy, pero muy bien. Enhorabuena, Fran. Tengo muchas ganas de leer tu libro. Muchas ganas. Muchas gracias. Te lo voy a acercar. Muchísimas gracias, Fran. Tocamos el último punto, que sería la ideología prohibida. Sí, cómo no. Vamos allá. Bueno, cuando hablo de ideología prohibida, hago referencia a lo que se conoce como nacionalismo, ¿no? Hoy en día está prácticamente vedado hacer cualquier razonamiento que esté fuera de lo que es la lógica capitalismo-comunismo, ¿no? No solo en el sentido económico de capitalismo-comunismo en términos económicos, sino también, te diría, espirituales y espirituales. Hoy podemos escuchar cualquier tipo de discurso de izquierda a favor del aborto, a favor de cualquier atrocidad, y no es condenado, no es suprimido por los medios de comunicación. Podemos escuchar a cualquier político o persona de derecha, de extrema derecha, liberal, que tampoco va a ser ocultado por los medios. Sin embargo,
no se dan a conocer las alternativas políticas que existieron, que son un punto intermedio, ¿no? Lo que en Argentina se conoció como la tercera posición. Ni capitalismo ni comunismo. Salir de ese materialismo que proponen los dos y concebir al hombre como un todo, cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Un poco esa es la ideología, entender que cuando uno entiende que el comunismo es un hijo del supracapitalismo, que fue financiado por los banqueros más importantes del mundo, empieza a preguntarse, pero ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser que Karl Marx haya sido financiado por Nathan Rothschild? Entonces, si yo soy marxista, comunista, estoy creyendo en una ideología, una concepción en realidad del hombre que fue creada por un capitalista. En la alternativa que hay fuera de eso, de esa lógica, que siempre está de lado, el punto central es el materialismo, la economía, la negación de lo trascendente, la negación de Dios. En el lado opuesto están los movimientos nacionalistas que creen en el propio desenvolvimiento del pueblo, ¿no? En la no ingresar en los sistemas financieros mundiales que generalmente no traen prosperidad económica a los pueblos, en tener monedas fuertes, ¿no? ¿Por qué tenemos el patrón dólar? ¿Por qué existe el patrón dólar como hegemónico en el mundo, ¿no? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué tenemos que depender de una moneda que es fabricada en un banco privado de Estados Unidos, en la Fed? Manejan nuestras economías, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa es la ideología prohibida. ¿Por qué es prohibida? Porque está totalmente vedada. Tenemos totalmente prohibido hablar del tema. No se enseña tampoco directamente se lo tacha de fascista, de facho, para menospreciarlo o para, ¿no?, aniquilar el mensaje. Y bueno, un poco la idea fue, sin entrar en lo que es porque no es un libro que hable sobre política económica ni nada por el estilo, dar a conocer que en realidad quienes están con el comunismo son hijos del capitalismo y que los dos tienen las mismas bases que son la cuestión económica. ¿Bien? El hombre concebido como un instrumento económico que no tiene espíritu, no tiene alma, no tiene creencias trascendentales que lo lleven a ir más allá de eso, ¿no? Fran, me han encantado estas últimas palabras porque le voy a dar cierre al videoprograma y me gustaría cerrarlo diciéndote que necesitamos a más abogados como tú, necesitamos a más personas como tú para cambiar este mundo desde ese conocimiento tan profundo, ¿no? De verdad, mi más profunda enhorabuena y muchísimas gracias por adentrarte y por mostrárnoslo a través de este libro tan fantástico titulado Atando Cabos. Fran, me vas a dar un enlace para que la gente sepa cómo comprar el libro, ¿verdad? Sí, todavía lo estoy enviando a imprenta, todavía no está, pero cuando lo tengamos te lo voy a pasar. Yo te quiero agradecer profundamente, Perlinda, me sentí muy cómodo. La verdad que, bueno, estoy eternamente agradecido por darme la posibilidad de difundir estas ideas, ¿no?, locas que uno tiene, y además a tu canal Tripulantes, que siempre es tan inspirador y abre tanto la mente. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Yo te debo confesar que me gustaría tenerte de nuevo en el programa. Cuando gustes. O sea, quiero invitarte de nuevo más adelante cuando tengas tiempo, cuando nos organicemos, porque me ha encantado. Enhorabuena y muchísimas gracias. Me alegro mucho. Gracias a vos, Perlinda. Saludos. Hasta luego. Nos vemos en la siguiente entrega de Tripulantes.